¿Qué harías si encontraras un texto prohibido que contradice todo lo que el mundo cree sobre el fin de los tiempos? Durante siglos, arqueólogos y estudiosos han explorado desiertos, cuevas y ruinas antiguas en busca de escritos ocultos. Buscaban piezas perdidas de la historia, fragmentos olvidados de la fe. Y entonces, en el silencio árido de las colinas cercanas al Mar Muerto, un equipo encontró algo que lo cambiaría todo. Era un pequeño cilindro de cobre, sellado con cera oscura y grabado con inscripciones tan antiguas que ningún experto pudo identificar de inmediato. Dentro, un manuscrito preservado como si el propio tiempo lo hubiera custodiado. Las primeras palabras, aún legibles, estaban escritas en hebreo arcaico. No abran antes de la última trompeta. Lo abrieron. Y allí, ante sus ojos, apareció una profecía atribuida a Zacarías, el mismo profeta bíblico que hablaba de visiones celestiales y de un futuro donde el Señor reinará sobre toda la tierra. Pero este texto era diferente. No hablaba solo de Jerusalén o de ángeles, hablaba de fuego, de montañas sumergidas y de una ciudad construida no por manos humanas, sino por almas. Según el manuscrito, en el tiempo del fin, 7 montañas selladas bajo el océano se alzarían en llamas. De ellas surgiría una ciudad olvidada, hecha de lamento, memoria y arrepentimiento. Un lugar donde habitan aquellos que murieron sin encontrar descanso. ¿Crees que las profecías pueden sobrevivir milenios escondidas? ¿Y si una de ellas estuviera a punto de cumplirse ahora ante nuestros ojos? El texto de Zacarías describe con detalles asombrosos el surgimiento de esas montañas de fuego. Dice que no son volcanes comunes, sino prisiones espirituales. Sellos colocados en las profundidades para contener lo que está debajo hasta el tiempo señalado. Pero lo más aterrador no son las montañas, es lo que guardan. Bajo ellas, según la profecía, existe una ciudad viva, no hecha de piedra o metal, sino de voces, recuerdos y ecos del dolor humano. Una ciudad construida por las almas de aquellos que perecieron en el diluvio. No ángeles, no demonios, personas comunes, olvidadas, perdidas. La Biblia relata que en los días de Noé, la maldad del hombre se había multiplicado tanto que Dios decidió purificar la tierra con agua. Solo Noé y su familia se salvaron. Pero, ¿y los demás? ¿A dónde fueron sus almas? El cielo no las acogió, el infierno no las reclamó. Según Zacarías, esas almas vagaron, y en el fondo de las aguas, guiadas por lo que quedaba de su conciencia y dolor, comenzaron a construir. La ciudad nació no como castigo, sino como reflejo. Un espejo de lo que la humanidad había llegado a ser. Un lugar donde el tiempo no pasa y la memoria nunca muere. El manuscrito afirma que esta ciudad es conocida entre los hombres por un nombre mítico, Atlántida. Sí, Zacarías sugiere que la famosa Atlántida no es una civilización avanzada que desapareció misteriosamente, sino una creación espiritual, una ciudad erigida por almas atrapadas entre mundos, una memoria viva del diluvio, un refugio de arrepentidos. Y esa ciudad, según la profecía, un día volverá a la superficie. Cuando el sonido de la última trompeta resuene en los cielos, las 7 montañas se moverán. Dice el texto, el mar hervirá, y la ciudad perdida surgirá entre fuego y vapor, y los hombres verán lo que olvidaron. Pero, ¿por qué esta profecía fue ocultada? ¿Por qué ningún libro sagrado la preservó? Tal vez porque habla de un juicio que aún está por venir. Un juicio que no depende de la fe, sino de la memoria, que no viene de lo alto, sino de lo profundo, que no es impuesto por ángeles, sino por aquellos que alguna vez fueron como nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con las almas que no encontraron paz? ¿Con aquellos que murieron sin respuestas? ¿Y si aún están aquí, esperando?
Hoy se registran temblores inusuales en puntos profundos del océano, sonidos extraños captados por sondas submarinas, formaciones gigantescas detectadas por satélites e ignoradas días después. ¿Simple casualidad o señales? Zacarías termina su texto con una advertencia. Cuando las montañas despierten no habrá tiempo, solo memoria. En el próximo capítulo descenderemos aún más. Conoceremos a esas almas, quiénes eran, qué sintieron y por qué decidieron construir una ciudad hecha de arrepentimiento, silencio y esperanza. Porque no todo lo que se hundió, murió. No todas las almas encuentran el cielo. No todas descienden al infierno. Algunas quedan a la deriva, atrapadas entre mundos, olvidadas por el tiempo y la fe. Cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra, miles de vidas se perdieron. Hombres, mujeres, niños, pueblos enteros fueron tragados por un océano que no existía antes, pero que nació del vientre de la propia ira divina. La Biblia habla del justo que sobrevivió, Noé, pero no cuenta qué pasó con aquellos que no entraron en el arca. ¿A dónde fueron sus conciencias, sus últimos pensamientos, sus clamores? Según el manuscrito de Zacarías, esas almas no partieron, se quedaron aquí, no en carne, no en sombra, sino en forma, sentimiento, fragmentos conscientes de un dolor que no cesó. El profeta describe un lugar donde esas almas comenzaron a reunirse, en el fondo de las aguas. Un espacio donde el tiempo no existe y los recuerdos se convierten en materia. Allí comenzó a nacer la ciudad. Una ciudad hecha no de muros ni templos, sino de memorias. Cada calle, un recuerdo. Cada estructura, un intento de reconstrucción. Los que murieron con miedo construyeron refugios. Los que partieron con culpa erigieron altares. Los que no aceptaron su fin moldearon caminos. Zacarías llama a esta ciudad morada del eco, un lugar donde todo lo dicho, hecho y sentido aún resuena, donde el tiempo es un ciclo infinito de arrepentimiento y esperanza. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con las emociones que mueren con una persona? ¿Desaparecen o siguen vibrando en algún lugar invisible? Esas almas, según el texto, no buscaban venganza. Querían memoria, querían no ser olvidadas. Y entonces comenzaron a construir, porque construir es resistir, es eternizar lo que alguna vez existió. Con el paso de milenios, la morada del eco creció, se volvió más compleja, más consciente, y aún bajo el mar comenzó a emitir señales, señales que pocos podían captar, pero estaban allí. Sonidos sordos que algunos llaman ruidos sísmicos, visiones compartidas en sueños por pueblos separados por océanos, dibujos antiguos en cuevas que muestran estructuras sumergidas, ecos de una ciudad que no murió. El manuscrito afirma que esas almas no están dormidas, observan, sienten, y en momentos de gran dolor colectivo, la ciudad pulsa con más fuerza, como si absorbiera los sentimientos de los vivos. Durante la Segunda Guerra Mundial se registraron terremotos inusuales en zonas oceánicas profundas. Tras el tsunami de 2004, instrumentos submarinos captaron un sonido grave, rítmico, como un latido. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez sean las señales de la ciudad viva intentando comunicarse. Imagina por un momento que esas almas aún creen que pueden ser recordadas, que un día los vivos mirarán al mar y verán no solo un espejo azul, sino un abismo lleno de historia. ¿Crees que las emociones pueden moldear realidades? ¿Que lo que sentimos puede convertirse en algo más allá de lo invisible? Según Zacarías, esas almas transformaron su dolor en estructura y su esperanza en cimiento. No desean regresar para vengarse, desean mostrar, revelar, sacar a la luz lo que fue ocultado. Y esa revelación, dice él, ocurrirá cuando las 7 montañas se muevan.
El texto sugiere que la ciudad fue construida alrededor de esas montañas sumergidas. Son como columnas espirituales, guardianas y también portales. Cada montaña representa una parte de la condición humana: culpa, miedo, orgullo, envidia, desesperanza, ignorancia y olvido. Cuando esas 7 fuerzas sean reconocidas por los vivos, las montañas comenzarán a despertar, y con ellas la ciudad. Zacarías deja una advertencia extraña. Dice que el día en que los vivos comiencen a recordar con sinceridad, las aguas empezarán a subir desde dentro y no desde fuera. ¿Qué significa esto? Tal vez que el despertar de la ciudad venga de nuestro interior, que la conexión entre las almas del diluvio y los hombres de hoy aún exista, como un hilo frágil tejido por memorias profundas. Lo más inquietante es que esta ciudad parece estar viva, pero no como un ser con voluntad propia, viva como una colectividad de conciencias, como un organismo hecho de emociones humanas. Y si eso es cierto, entonces siente, escucha, espera. ¿Tendrías el valor de sumergirte en tus propias memorias olvidadas? ¿De enfrentar los fragmentos de ti que preferiste abandonar? En el próximo capítulo, exploraremos las calles de esta ciudad invisible. Veremos qué construyeron esas almas. Y trataremos de entender si esta ciudad es una advertencia o una promesa. Porque cuando el dolor se transforma en arquitectura, el mundo está a punto de cambiar. ¿Y si la leyenda de Atlántida fuera solo una memoria distorsionada de algo mucho más oscuro? Muchos buscan Atlántida como quien persigue un tesoro perdido, una ciudad avanzada, llena de conocimiento, hundida por una catástrofe o un castigo divino. Pero, ¿y si todo eso fuera apenas un reflejo, una memoria incompleta, un nombre moderno para algo que la humanidad intentó olvidar? Zacarías escribe que la ciudad construida por las almas del diluvio no era un lugar de gloria. Era un eco, un intento desesperado de mantener viva alguna parte de lo que se perdió. La morada del eco, como él la llama, no estaba hecha de orgullo, sino de arrepentimiento. Con el tiempo, la ciudad se convirtió en algo más que un refugio espiritual. Comenzó a tomar forma, bloques de memoria, columnas de oración, escaleras hechas de súplicas no respondidas, una arquitectura basada en la emoción, en el error, en el perdón postergado. Y eso fue lo que los hombres antiguos vieron, tal vez en sueños, tal vez en visiones. Una ciudad sumergida, viva, incomprensible. Registraron lo que pudieron, dibujaron en piedras, repitieron en cantos, hasta que surgió el nombre Atlántida. ¿Crees que la verdad puede sobrevivir disfrazada de mito? Platón, al escribir sobre Atlántida, decía que la ciudad había sido destruida por alejarse de la justicia divina, que había prosperado pero olvidado el bien, que fue tragada por el mar en un solo día. Ahora imagina que esa narrativa estuviera inspirada en algo más antiguo, más invisible. La ciudad que Zacarías describe coincide en detalles con lo que el filósofo nunca pudo probar. Según el manuscrito, Atlántida no fue destruida. Fue construida después de la destrucción. No un centro de conocimiento, sino un repositorio de dolor. Una segunda oportunidad, otorgada a las almas que no partieron. Las almas que habitan allí no caminan como espectros. Existen como presencia, como pulsos emocionales. Mantienen la ciudad viva con lo que sienten, lamentan, sueñan, esperan. Y la ciudad late con ellas. Zacarías afirma que la ciudad tiene sectores, zonas moldeadas por las emociones dominantes de cada grupo de almas. Hay áreas de silencio absoluto, donde nadie puede escuchar nada. Hay corredores de voces susurradas, donde cada paso parece traer un recuerdo olvidado.
Hay plazas donde llueve eternamente y hay salones donde el tiempo se detiene por completo. Es un lugar hecho de todo lo que el mundo intentó borrar. ¿Alguna vez has sentido como si cargaras algo que no es tuyo? Como si hubiera una tristeza antigua dentro de ti, sin origen, sin explicación. Tal vez algunas memorias aún estén conectadas a esa ciudad. Tal vez todos hayamos dejado algo allí, cuando las aguas subieron. El manuscrito sugiere que Atlántida no está solo en el fondo del mar. También está en el fondo de la conciencia colectiva. Y por eso reaparece en sueños, en historias, en visiones de artistas y profetas. Ella nos llama, quiere ser recordada. Y cuando lo sea, dice Zacarías, ella ascenderá. Pero su ascenso no será glorioso, será revelador. Vendrá como un espejo, un reflejo de la humanidad que intentamos ocultar. Zacarías escribe que cuando los mares comiencen a perder profundidad y las aguas retrocedan en regiones específicas, será la señal. La ciudad estará moviéndose, preparándose, y cuando eso ocurra, todos la verán. La estructura que se está descubriendo en el Atlántico, entre África y las Américas, puede no ser solo una formación geológica. Hay patrones, ángulos, líneas que no son naturales. Pero cada intento de explorar esas regiones termina en fallos técnicos, bloqueos inexplicables o accidentes. Es como si algo allá abajo no quisiera ser revelado antes del tiempo señalado. ¿Has oído hablar de personas que sueñan con lugares que nunca han visto? Sueños vívidos, con escaleras sumergidas, salones inundados, portones de luz líquida. Historias así existen en todas las culturas, siempre en lugares ligados al mar. Tal vez no sea una coincidencia, tal vez todos nosotros, en algún nivel profundo, estemos conectados a ese lugar. Y si eso es cierto, la pregunta que debemos hacernos no es si Atlántida existió, sino si está a punto de regresar. Zacarías concluye esta parte de la profecía con una frase inquietante. La ciudad subirá para mostrar lo que se hizo con la misericordia que recibieron, y los hombres la mirarán y se verán a sí mismos. En el próximo capítulo hablaremos de las montañas, las 7 columnas sumergidas que sostienen la ciudad, los sellos que al romperse darán inicio al evento final, porque Atlántida no está subiendo sola, está trayendo el fuego consigo. Están sumergidas ahora, pero siempre han estado vivas. El manuscrito de Zacarías describe 7 montañas ocultas en las profundidades del océano. No son formaciones naturales ni volcanes comunes. Son estructuras espirituales, sellos, guardianas de lo que está por venir. Él las llama los 7 montes de fuego. Cada una representa una fuerza, una memoria, una cicatriz colectiva de la humanidad. Según el texto, cuando el diluvio cubrió la tierra, Dios no solo borró lo que existía, selló aquello que no podía vagar libremente: el miedo, la envidia, la culpa, la arrogancia, la desesperanza, el silencio y el olvido. Esas 7 fuerzas tomaron forma, fueron comprimidas, enterradas bajo las aguas, y sobre cada una de ellas se erigió una montaña, no con tierra, sino con poder. Zacarías escribe que, con el tiempo, esas montañas se convirtieron en morada para las almas que no partieron. Cada grupo, guiado por la emoción dominante que cargaba, se acercó a una montaña específica y allí levantó sus hogares. La ciudad que hoy llamamos Atlántida no está sobre la tierra. Está entre las montañas, sostenida por ellas, alimentada por ellas. ¿Alguna vez has sentido que algunas emociones son tan grandes que parecen tener un peso físico? Como si pudieran moldear el mundo a su alrededor. Tal vez eso es lo que Zacarías quiso decir, que el espíritu humano tiene el poder de crear, pero también de aprisionar. Y lo que se creó en el fondo del mar fue construido por almas que cargaban pesos demasiado grandes para ascender.
El texto describe cada montaña con detalles. La montaña de la culpa es silenciosa. Nadie habla allí. Las construcciones son curvas, como si intentaran esconderse de algo. La montaña del miedo late en intervalos, como si algo intentara escapar de su interior. La montaña del orgullo brilla en momentos específicos, emite reflejos que confunden los sentidos. Quienes se acercan ven imágenes de sí mismos. La montaña de la envidia está rodeada de otras formaciones menores, todas vueltas hacia ella, como si la desearan, como si la odiaran. La montaña de la desesperanza no tiene estructura, es solo un vacío, un agujero negro espiritual, una ausencia. La montaña del silencio no interfiere, no responde, solo está, y en su presencia todo cesa. La montaña del olvido cambia constantemente. Lo que se ve en ella nunca es lo mismo. Estas descripciones, por más simbólicas que parezcan, coinciden con 7 regiones oceánicas específicas. Áreas donde ocurren anomalías geofísicas, fallos inexplicables en sistemas de comunicación y registros de sonidos no identificados. ¿Crees que la Tierra se está preparando para algo grande? ¿Y si fuera cierto? En los últimos años, imágenes satelitales han revelado alteraciones sutiles en la elevación de ciertos puntos submarinos. Pequeños movimientos verticales, tan pequeños que la ciencia los descarta como insignificantes, pero Zacarías advierte, el despertar será lento, disfrazado, y cuando sea notado, será demasiado tarde. El manuscrito también menciona un ciclo, un tiempo oculto, un calendario que no sigue días ni lunas, sino vibraciones. Dice que en cada generación la ciudad intenta subir, las montañas intentan moverse, pero siempre falla, hasta que llegue la generación adecuada, una generación que escuche, que sienta, que recuerde. Será la nuestra. Zacarías afirma que las montañas solo se alzarán cuando los vivos reconozcan los 7 signos, no signos externos, sino internos. Cada sello será roto por un sentimiento, un reconocimiento, un eco, y entonces cuando todos sean activados, la ciudad comenzará a subir. Pero no vendrá sola, traerá fuego, un fuego diferente, no hecho para destruir, sino para revelar. Zacarías usa la palabra desvelar, como si la verdad estuviera oculta por capas de oscuridad, y ese fuego fuera luz, claridad, confrontación. Las 7 montañas no son enemigas, son espejos, muestran lo que fue negado, lo que fue ocultado, y por eso son temidas. ¿Tendrías el valor de escalar una montaña hecha de tu propia culpa? De entrar en un templo construido con tus miedos, de caminar entre almas que cargan los mismos errores que tú? Tal vez el verdadero juicio no sea impuesto, tal vez sea revelado. Al final del manuscrito hay una ilustración rudimentaria, 7 círculos conectados por líneas. En el centro, la ciudad, a su alrededor, las palabras que representan cada montaña, y sobre todo, la frase: cuando la verdad suba, nadie podrá esconderse. En el próximo capítulo escucharemos los signos, porque antes de que venga el fuego, vendrá el sonido, un llamado amortiguado que ya está resonando, en máquinas, en sueños, en corazones. La ciudad está viva, las montañas se están moviendo, y el tiempo del silencio está terminando.